Buenas tardes para todos, buenos días. Pues el día de hoy con mis compañeros Julio y Kevin vamos a exponerle algún tema o varios temas relacionados con la lógica. La lógica. Lógica, lógica matemática. La lógica en sí es la ciencia que estudia el pensamiento humano. Ahora veremos la relación entre lógica y lingüística. Esta relación se basa en que la lingüística dice algo, alguna frase, algún texto, y la lógica se encarga de inferir si es verdadero o falso. Por ejemplo, en la oración hoy va a llover. Eso es lo que dice la lingüística. Y la lógica ya se encargaría de ver los diferentes factores y averiguar si esa frase es verdadera o es falsa. Y ahora continuamos con la historia de la lógica. Esta historia básicamente documenta el desarrollo histórico de algunas culturas o civilizaciones a lo largo de la historia. Tenemos la Edad Antigua. Esta más o menos fue hacia el siglo quinto al siglo I antes de Cristo. Ahí tenemos algunas civilizaciones con diferentes aportes. Por ejemplo, la mesopotámica con el manual del diagnóstico de Esagil-Kin Apli en el siglo XI antes de Cristo. Este era más o menos como un diario médico, el cual decía que tan solo observando al paciente se podría inferir de cuál era, qué problema tenía y qué solución se le podía dar. Ya en Grecia tenemos, lo más importante fue como los filósofos que compitieron por el papel del padre de la lógica, que está Parménides y Aristóteles. Ya en India se crearon las escuelas ortodoxas, eran seis, la más importante de ellas fue Nyaya. En China tenemos al filósofo Confucio, el cual es el fundador de la escuela moísta, la cual tiene los principios de la inferencia válida y las conclusiones correctas. Ya en la Edad Media nace la dialéctica, producto de la eh, propedéutica. Se sigue con el estudio de las artes liberales, pero ya sin grandes aportes. En la Edad Media, como el aporte más grande se dio por parte de los árabes, los cuales reintegraron los escritos de Aristóteles en Europa. Ya seguimos con la Edad Moderna. En el siglo XVIII se adquiere un nuevo enfoque en la interpretación en las interpretaciones racionalistas, aunque no se tiene un gran cambio respecto a la lógica como ciencia. Se propuso el desarrollo del análisis como método científico del pensamiento. En esta el filósofo más importante fue Descartes y Leibniz. Descartes con Mantesis Universalis y Leibniz con Characteristica Universalis, los cuales originaron el lenguaje universal sobre la base de la sintaxis. También tenemos a Kant con su aporte a priori. Ya en la edad contemporánea, con Gottlob Frege en 1879 extendió la lógica formal más allá de la lógica proposicional, para incluir constructores como todo y alguno. También mostró cómo introducir variables de cuantificadores para revelar la estructura lógica de las oraciones que podrían estar ocultas tras la estructura gramatical. Bueno, en ese momento vamos a ver qué es una tabla de verdad o lógica o falsedad. Pues primordialmente es una estrategia lógica simple que se utiliza para establecer la validez de varias proposiciones dependiendo a varias situaciones. Y como ya dijo mi compañero, ahí podemos traer varios ejemplos, frases como decir hoy va a llover o hoy no va a llover. Y en esa tabla facilita utilizando varias letras. Ejemplo, tenemos la P y la Q. Esas letras se representan con dos variables. La V representa la verdad y la F representa la falsedad. Como podemos ver en la tabla, ahí tenemos dos ecuaciones, la verdad, verdad y falsedad, y falsedad.
Y en la Q representa la que es verdad y falsedad. Y en ellas, con esas dos letras, con Q y P, podemos hacer varias operaciones respectivamente según lo dicho, la ecuación, texto o lo que represente lo que necesitamos en ese momento de la lógica. Ejemplo, Q es igual a P. Podemos observar que está verdad, falso, falso y verdad. Estos resultados se obtienen a través de las anteriores operaciones con Q y P. Su respuesta tiene que ser verdad o falso. No hay ni posibilidad de puede ser o tal vez. No, tiene que ser verdad o falso. Clasificación de la lógica. Bueno, la lógica se clasifica en varias funciones, especialmente la lógica filósofa, la lógica formal e informal, la lógica aristotélica y la lógica difusa. Esas son las principales lógicas que se utilizan más frecuente. Bueno, ¿qué es la inferencia lógica? Es un proceso discursivo en el cual se evalúan las proposiciones para una conclusión. Como todo, como todo problema tiene una conclusión y en la lógica implementamos más que todo es esto. Siempre vamos a tener un problema y tenemos que hallar una solución a través de varios pasos que nos va dando ella misma. Si, ejemplos, tenemos una operación matemática, tenemos que encontrar su resultado al final. Pues bueno, también tenemos, ¿qué es una proposición? Es un enunciado coherente que posee un valor de verdad o falso, ya como lo había mencionado, se representa por B o por F, el cual cual termina en un contexto. Bueno, a continuación veremos qué son las tablas de verdad, más específicamente con la B y la F. Bueno, pues la operación lógica o la tabla de verdad debe llevar una negación, una conjunción, una disyunción, una condicional, una biocondicional y una disyunción. En una tabla de verdad, una operación lógica, eh, es una tabla que muestra un valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación pues de verdad que se puede asignar. Esta tabla fue desarrollada por un científico llamado Charles Sanders en los años 1880. La tabla de leyes lógicas está mi compañero. Ah, eso. La tabla de leyes lógicas debe llevar una ley de disyuntiva, una ley disyuntiva, una entidad o ley C más 1 más C igual a 1, una ley disyuntiva, una entidad o ley 1 más B igual a 1. Después nos vamos a una premisa. Pues una premisa es como una especie bueno, un estudio lógico de proposiciones o procesos que desarrollan una conclusión, específicamente unos argumentos, que es verdadero. La proposición puede llevar a una conclusión acertada. El razonamiento, pues el razonamiento tiene dos clases, una de inducción y una de abducción. Eh, Debe llevar una conclusión o una consecuencia lógica, una regla de condicional que implica una conclusión de precondiciones. Ahí también va una demostración lógica, que es como una teoría o una prueba de una rama de la lógica matemática que trata de las demostraciones como objetos matemáticos. O sea, básicamente en esta se demuestran con hechos y con técnicas.
un argumento o un argumento lógico es como una especie de conjunto de premisas que tienen una conclusión. Como su nombre, el propio nombre lo dice, debe llevar un argumento válido, un argumento sólido. Eh, y una diferencia lógica. Se caracteriza por una contradicción, o sea, deben ser opuestas. La diferencia puede llevar entre sí y no, o falso y verdadero, sin desplegar, sin desarrollar. Pues es imposible separar una diferencia interna a la externa. Pues eso es todo. Gracias. Pues en sí, la lógica primordialmente se utiliza más en la matemática porque la estamos utilizando prácticamente en todos los ejercicios, porque siempre, como ya había mencionado, todo ejercicio empieza y tiene un proceso que se debe analizar y llevar a un final, que ese final debe tener un resultado y una conclusión. Y esa conclusión y ese resultado tienen que ser precisos y exactos, pues no muchas veces lo son, pero en lo más posible siempre lo son. Eso es lo que representa la lógica matemática en la matemática. Gracias.